¿Qué tal, chicos? Este es el segundo video correspondiente al día 1 de abril. Lo titulé Dudas sobre tarea. La intención de este video era, al igual que el de trabajo en clase, dar las soluciones a los problemas, pero me encuentro con dos situaciones. Una, son muy pocos los que han entregado su tarea. Hasta el momento de realizar el video eran muy pocos. Y segunda situación, habían tenido problemas de identificar ciertos aspectos de la tarea. Por eso quiero pensar que hay dudas sobre cómo realizarla y los que la realizaron tuvieron algunos problemas. ¿Okay? Entonces este video es para ampliar un poquito la explicación y darles oportunidad a aquellos que no la han entregado, la puedan entregar en el transcurso de hoy miércoles. Voy a tratar puntos muy precisos, muy rápidos. Primero, vamos a trabajar o trabajamos con semejanzas y divisiones. Ok, recordamos, nos dice aquí el recuadrito lo que ya sabemos desde segundo de secundaria, que dos triángulos son semejantes si los tres ángulos de uno tienen las mismas medidas que los otros. El tamaño no tiene nada que ver, tiene que ver para la congruencia. Ahí sí los tres lados tienen que ser iguales para que los triángulos sean congruentes. Congruentes es cuando los pongo uno sobre otro, son exactamente iguales. Semejantes son de diferente tamaño, pero conservan un parecido. Aquí podemos ver, tenemos un ángulo recto y los demás son iguales. Entonces quiere decir que si los tres ángulos del triángulo son iguales a otro, quiere decir que esos son semejantes. No olvidemos eso. En la primera actividad tenemos 5 triángulos. 5 triángulos que tienen marcado un ángulo. Todos ellos son de 40 grados. Nos pide la instrucción que marquemos con una raya el cateto opuesto al ángulo marcado, con dos rayitas el cateto adyacente al ángulo marcado y con 3 rayitas la hipotenusa, que siempre en un triángulo rectángulo es el lado más largo. Y nos dice aquí a continuación que tenemos que rellenar esa tablita y que la tengamos que medir. Midiendo los triángulos sacamos las medidas y podemos tener estas 3 razones o estas 3 divisiones. Aquí nos marca de este lado que el cociente, es decir, dividir el resultado de la división del cateto opuesto entre el cateto adyacente, se llama tangente. Y eso lo podemos hacer directamente sobre nuestra calculadora. Simplemente la tomamos y tomamos 40 y tomamos la tangente de 40 y nos va a dar el resultado del cociente. Toda vez que estos 5 triángulos son semejantes, las tangentes de 40, independientemente del tamaño, son iguales. En la tarjeta que va a aparecer aquí arriba les doy la liga al video que hayamos visto anteriormente, en donde explico las 3 razones trigonométricas que vamos a ver. Una relaciona el cateto opuesto entre la hipotenusa, otra relaciona el cateto adyacente entre la hipotenusa, y la tercera, que es nuestra tangente, relaciona el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Les recomiendo que vayan al video, encuentran la parte en donde explico cómo se llama esta relación cateto opuesto entre hipotenusa. Realicen esa operación, igual en lugar de poner tangente ponen la razón trigonométrica, le ponen de 40 y le ponen la otra cuando relacionan cateto adyacente entre hipotenusa. Esta parte, chicos, ya no nos va a interesar, ya no vamos a medir. Esto es simplemente un ejercicio. Lo que me interesa es que empiecen a relacionar cateto opuesto entre hipotenusa, cateto adyacente entre hipotenusa y cateto opuesto entre cateto adyacente. Estas dos reciben
un nombre especial. Esta ya sabemos que es tangente. Lo único que necesito es que encuentren cómo se llama esta y qué botones le tengo que apachurrar a mi calculadora para obtener la relación cateto opuesto entre hipotenusa, y todos los resultados aquí van a ser iguales. Otra de las preguntas que se les ha dificultado es en la sección 2, falso y verdadero, es esta, el inciso B. Dice, la medida del cateto opuesto a un ángulo de 40 grados siempre será mayor que la medida del cateto adyacente. Vamos a verlo con un ejemplo, chicos. Aquí dibujé un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados y además es isósceles. Es decir, estos catetos son exactamente iguales. ¿Y por qué son iguales? Porque estos dos ángulos que están marcados de rosa y de azul valen lo mismo, porque es un triángulo isósceles. Es decir, este y este valen 45, porque 45 más 45 son 90, más 90 son 180 grados, y recordamos desde primaria que la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre serán 180 grados. Una vez sabiendo esto, que los ángulos son iguales, vamos a imaginarnos que aplastamos este triángulo hasta convertirlo en un triángulo rectángulo pero escaleno. Vamos a ver, ¿qué pasó con este ángulo que está marcado en azul? ¿Disminuyó? ¿Qué pasó con este ángulo que está marcado en magenta? ¿Aumentó? ¿Y qué pasa con el cateto opuesto? Es decir, este cateto del ángulo que disminuyó. ¿Es más grande o es más pequeño? ¿Qué pasa con el cateto opuesto del ángulo que aumentó? ¿Es el más grande o es el más pequeño de los catetos? Esto quiere decir que el cateto opuesto del triángulo más pequeño, del ángulo más pequeño, siempre será el cateto más pequeño. Y entonces aquí tendría, nada más por deducción lógica, tendremos que responder si el cateto del ángulo de 40, que es el más pequeño, si el cateto opuesto será mayor al cateto adyacente. Nada más para terminar, chicos, recordar, muy importante, lo van a ver, lo tienen que aplicar en el ejercicio 3 y lo van a aplicar en las actividades como trabajo en casa que vamos a dejar para el día de hoy. La suma de los ángulos internos de un triángulo son siempre 180 grados. En este caso tenemos un triángulo rectángulo que es además isósceles. ¿Qué pasaría si fuera un triángulo equilátero? Como vimos en el video de donde los mando, un triángulo equilátero nunca puede ser un triángulo rectángulo, es decir, ninguno de sus lados va a medir 90 grados. Y si todos los lados son iguales, quiere decir que todos los ángulos son iguales. Entonces, ¿cuánto mide el ángulo de un triángulo equilátero? Ok, chicos, espero que estas explicaciones les sirvan para responder más fácil y con menos errores su tarea. La espero en el transcurso de hoy, así como las actividades que voy a dejar en el video siguiente. Gracias.